Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, 11ª temporada en el aire. Hoy queremos hablar de un tema relativamente nuevo. Relativamente nuevo quiere decir, queremos hablar de cómo va envejeciendo un corazón, qué es lo normal dentro de ese envejecimiento del corazón y de la vasculatura, y cuáles son las patologías que podemos esperar producto de ese envejecimiento natural o producto de desórdenes que no tienen que ver con el envejecimiento en sí. Así que luego de un breve corte con Javier, vamos a darle inicio al programa. Bueno, en realidad sí, vamos a hablar de cómo envejece un corazón normal, cómo hacer para que no se asusten cuando leen un informe de un ecocardio, y vamos a hablar también, conociendo lo que es normal, a partir de ahí, qué enfermedades podemos esperar propias de la edad. Y por supuesto, ¿qué podemos hacer para retrasar ese Ese, envejecimiento? correcto. ¿Qué deberíamos hacer desde el punto de vista de actividad física y demás Ujú, para retrasar eso? correcto. De cualquier manera, antes de empezar a hablar del tema, una recomendación. Esa recomendación es porque todos, por lo menos los que estamos en el mundo de la salud, estamos viendo COVID. Y estamos viendo COVID con mala evolución. Mala evolución significa neumonía, significa internaciones, significa muertos. Entonces, por favor, a todos aquellos que no tengan esquema completo, que han pasado 6 meses o más de la última dosis, favor de ir a completar el esquema. Volver a tomar recaudo. Volver a tomar recaudo significa que sí, puedo andar sin barbijo, pero si voy a ir a un lugar donde va a haber gente de más, y voy a tomar transporte público, cualquier cosa de estas, volver a la precaución del barbijo. ¿Está? Entonces, eso es un tema fundamental. Completar el esquema de vacunación, porque por más que nos digan que a partir del año que viene va a ser una sola dosis, perfecto, pero el problema lo tenemos aquí y ahora. Entonces, La dosis de este año ya la tenemos que dar si pasaron más de 6 meses de la correcto. última que ustedes se aplicaron. Les puede servir la bivalente, aunque la bivalente ya no se haga más a partir del año que viene. La bivalente contempla las dos cepas, la Omicron y las primeras cepas, las originales, las cepas chinas. Pero está viniendo una nueva cepa No, también. no, no, sí, sí. Por Las supuesto. vacunas Entonces, a partir del año que viene, como bueno, las de la gripe A, se hacen sobre las cepas que van apareciendo. Pero por favor, una vez más, el COVID no se ha ido, el COVID sigue entre nosotros, el COVID sigue siendo a una no cosa bajar la peligrosa. guardia. Correcto. A no bajar la guardia. ¿Mm? Bueno, luego de este breve mensaje hacia el pasar, vamos al tema del día. El corazón, como todo el cuerpo, va cambiando con el correr de los años. No es lo mismo un corazón de 15 años que un corazón de 50, o de 60. Piensen nomás que cuando uno va a una prueba de esfuerzo, hay una frecuencia cardíaca máxima para los 15 años y una frecuencia máxima para los 70. ¿Por qué? Porque el corazón ya no responde igual, no llega a las mismas velocidades, puede tener patología añadida. El corazón en sí va cambiando. Y los cambios se notan más allá de los 60, 65 años. A veces a partir de los 50, dependiendo de las características del paciente. Hay dos cosas fundamentales en el eco que al paciente le llaman la atención. La primera ve una palabra terrible y es esclerosis. ¿Mm? Esclerosis valvular, que no es lo mismo porque el paciente piensa en esclerosis arterial, piensa en arteriosclerosis, se me está tapando todo, y ahí uno se sienta y le dice, mira, el paciente no puede creer cuando uno da la explicación. Ecografista como sos, sí. explica. Bueno, la esclerosis es el depósito exagerado de calcio sobre una válvula, que en principio no compromete el movimiento normal de la válvula, pero si esa esclerosis con el tiempo va progresando, y puede progresar porque, por ejemplo, estemos descontrolados con la tensión arterial, estemos descontrolados con el colesterol, o sea, con lo que comemos, puede generarse más esclerosis si abandonamos totalmente el tema de la actividad física, o sea, los parámetros de salud que normalmente son una pauta de vida para todo el mundo. Eso se ve reflejado en el ecocardiograma por ahí en alteraciones como la que planteó Fernando, que es una esclerosis valvular, que si no compromete la apertura de la válvula no tiene ningún significado, simplemente que al conocer que tenemos una esclerosis,
O sea, tenemos que hacer nuestro cambio de vida, nuestro cambio en la rutina que hacemos habitualmente, incorporar hábitos saludables para evitar la progresión de esa esclerosis a que comprometa directamente la válvula. En realidad lo que está planteando Javier es simplemente esto debería ser un proceso de envejecimiento normal que no debería afectar en lo más mínimo mi existencia, en tanto y en cuanto haga los deberes. ¿Hay alguien al que a pesar de hacer los deberes le puede ir mal y puede terminar en una cirugía valvular? Sí. Usted se tiene que cuidar si usted es insuficiente renal. Los insuficientes renales crónicos, los insuficientes, sobre todo si están en diálisis, tienen problemas con el calcio y ese calcio puede ir a parar a la válvula. Entonces no es una cosa rara que cuando uno se encuentra con alguien que debería haber sido un setentón normal sin más problemas, termina en esto, descubre que es insuficiente renal. Después hay un examen simple que es una radiografía de tórax que muchas veces vemos calcificación aórtica y la gente viene muy preocupada al consultorio a preguntar y es un poco esto que estamos hablando. Depósito de calcio que se ve claramente porque el calcio es una línea blanca que acompaña la silueta del botón aórtico, entonces uno en ese caso sí obviamente le recomienda al paciente hacer un ecocardiograma para ver si esa calcificación que tenemos ahí tiene algún impacto valvular o no, pero bueno, es una de las cosas más comunes que nos preguntan en el consultorio, ¿no? Tengan en cuenta esto porque Javier termina así botón aórtico. Una cosa es calcio en la válvula aórtica y otra, a esta edad, porque si tenemos 40 años el tema es muy distinto, Y otras en la pared. y otras en la pared de la arteria. Son dos cosas totalmente distintas. Así como ustedes tienen miedo de la arteriosclerosis y acá estamos hablando de una esclerosis valvular, a lo mejor ese es el mejor ejemplo para decir, mire, el calcio en la válvula con 70 años rara vez pasa algo, pero el calcio en la pared de la arteria, del caño maestro, con 70 años, cuidado, eso es otra cosa. También hablan en el eco de algo que es disfunción diastólica, retardo en la relajación. ¿Qué le aconsejas a tus pacientes cuando ves esto? Bueno, obviamente que tienen que empezar a hacer un control cardiológico y a través del ecocardiograma, que es el que más información nos va a dar al respecto, que la relajación prolongada muchas veces tiene que ver también con que el paciente es hipertenso, que es una patología en la patología de mayor prevalencia en el mundo después de la caries, la hipertensión arterial, y eso provoca que el llenado de las cavidades cardíacas sea mucho más lento o entorpecido como consecuencia de la hipertensión arterial. Y eso y genera una relajación tardía. O sea, en vez de relajarse de una manera más rápida y contraerse más rápidamente, todo eso se enlentece un poco más como consecuencia de esto, ¿no? Pero uno de los elementos a tener en cuenta fundamentalmente en el interrogatorio es preguntarle inmediatamente si el paciente es hipertenso y si está medicado y si está bien medicado para manejar valores adecuados que no deterioren la estructura cardíaca. ¿Por qué? Porque si yo tengo hipertensión arterial, me va a provocar una sobrecarga de presiones adentro del corazón que me va a traer trastornos en la motilidad, o sea, alteraciones en la contractilidad del corazón y agrandamientos de cavidades como consecuencia de la hipertensión arterial. Para poner en gráfico lo que dice Javier, si en el brazo hay 18, cuando se abre esa válvula aórtica de la que Javier hablaba recién, que es la puerta que comunica el corazón con la cañería, tengan presente que el corazón tiene sensores que toman la presión todos los latidos, no cuando me duele la cabeza o cuando voy al médico, todos los latidos. Acá hay 18, se abre la válvula aórtica, los sensores del corazón lo tienen detectado, acá hay 21 o 22. Es decir, tiene que generar una presión muy superior a la del brazo porque le tiene que ganar. Piensen que la sangre tiene que llegar a todos lados, aún en contra de la ley de gravedad. Y eso provoca trastornos en la motilidad parietal, en principio en el ventrículo izquierdo, y segundo, en la otra cavidad que está por detrás del ventrículo izquierdo, que es la aurícula izquierda, que como es de paredes delgadas, no tiene la capacidad del ventrículo. En el ventrículo, cuando nosotros vemos un paciente hipertenso típico, tiene una hipertrofia de las paredes, o sea, un aumento en el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo.
En la aurícula no ocurre la hipertrofia, lo que ocurre es la dilatación. ¿Por qué? Porque la aurícula tiene paredes delgadas y no tienen capacidad de hipertrofiarse. Por lo tanto, los cambios en la presión alta en el ventrículo repercuten en la aurícula directamente con agrandamiento. Entonces, un signo patognomónico de hipertensión arterial del eco es que el paciente tenga una hipertrofia ventricular izquierda importante, significativa, y un agrandamiento auricular izquierdo. Con esos dos elementos ya le estamos poniendo el rótulo de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, ya tenemos la repercusión de eso. Lo que tenemos que hacer es empezar a bajar la presión de manera tal de que no se siga deteriorando la estructura cardíaca. Fíjense algo, muchos de nuestros pacientes llegan al consultorio, uno empieza a tomar la presión, 18-12. Doctor, yo toda la vida fui de presión baja, 16, 11-7. Está bien, jamás tuviste 73 años. Claro. Porque el planteo en realidad, por más que suene cruel, hasta puede parecer hasta una burla, la realidad concreta es que con el andar del tiempo, la cañería por donde corre la sangre se va endureciendo, Se va esclerosando. eso se transmite, esa presión al líquido que está dentro, y ahí tenemos la hipertensión arterial. Bueno. Breve corte y continuamos con el programa. Bueno, tocamos al pasar, después volveremos con el tema cardíaco, algo muy interesante que era el calcio dentro de la aorta. No de la válvula que comunica el corazón con la cañería, sino dentro del caño maestro. Ese es en general un dato que uno usa a cualquier edad, como evidencia de daño de la pared arterial. Como tengo que pensar, esa pared está lastimada, ahí hay o hubo colesterol, el calcio se deposita ahí donde está el problema y nos lleva a tomar medidas. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, hoy uno saca una radiografía de tórax o hace una ecografía. Javier habló de calcio en un punto determinado, pero usted también puede ver calcio en las coronarias, aunque le parezca mentira, las puede llegar a ver dibujadas. Tomográficamente uno puede hacer lo que se llama un score de calcio y en función de ese score de calcio predecir el riesgo que puede tener el paciente de que esa enfermedad vascular se traduzca en un infarto, se traduzca en necesidad de bypass, se traduzca en stent, en fin, lo que todos ustedes conocen. No quiero ir a eso del calcio en la arteria como marcador de enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, sino que quiero preguntarte por algo que aparece con el correr de los años. Yo tengo una pared enferma, normalmente en el caño maestro, normalmente la culpa es de la pared arterial la la empieza a dilatar. Háblame de aneurisma de aorta abdominal. Bueno, es un gran tema el del aneurisma porque hay más de lo que uno piensa. Lo que pasa es que como no se investiga, como no se realizan estudios vasculares, en este caso, pequeño recordatorio, en mi consultorio estamos haciendo un chequeo arterial completo. ¿Qué quiere decir? Incluye desde la arteria oftálmica hasta la del dedo gordo del pie, pasando por todas las arterias del organismo, con lo cual nosotros tenemos una idea del vaso de cuello, de la arteria más grande que tenemos en el organismo, que es la arteria aorta, y sus ramas
fundamentalmente a nosotros nos interesan por el tema de la hipertensión arterial, las ramas renales, que son muchos puntos de partida de la hipertensión arterial, una hipertensión arterial secundaria. Lo primero a descartar entre las causas de secundarismo de la hipertensión arterial es una estenosis en las arterias renales. Y después, bueno, hacemos en la parte vascular de los miembros superiores, la parte vascular de los miembros inferiores, completa. O sea, en una sola sesión ecocardiográfica de aproximadamente entre 30 y 40 minutos, nosotros tenemos un chequeo vascular completo. Entonces, podemos detectar estas cosas que son asintomáticas, que es una dilatación aneurismática de la aorta, que es simplemente que se dilata la pared de la aorta en determinado territorio. Y bueno, todo eso tiene una implicancia, porque de acuerdo al tamaño de esa dilatación, puede ser que tengamos chances de que eso pueda romperse en algún momento. Correcto. O ante alguna eventualidad, ante algún pico hipertensivo, ante algún estresazo, ante algún aumento en la presión abdominal. Piensen que la dilatación de la pared aórtica significa pared más débil. Más delgada, más delgada. Más fácil de romper. Más fácil de romper. Y Javier tocó acá un punto importante, que es que no se la busca, que no se la piensa. Yo paciente, ¿en qué situación puedo pensar que alguna vez me pueda pasar esto? Todos los factores de riesgo, por supuesto, pero el más importante es el tabaquismo. Para ir a buscar un aneurisma de aorta abdominal, gran fumador, hay que pensarlo. ¿Qué síntomas tiene? En general, muy pocos síntomas, muy pocos síntomas, pero puede cursar con dolor abdominal. Dolores abdominales. Claro, sí, pero inclusive con la misma dilatación, aunque no se complique, podemos llegar a tener. Si no, en general pasa totalmente inadvertido. Es un hallazgo de los estudios. Por eso que uno a determinada edad debe pensar la posibilidad de esta y por eso debería hacer un chequeo vascular completo que se puede hacer perfectamente. Usted puede Desde el punto de vista ecocardiográfico te estoy hablando, sin hacer ningún tratamiento incruento, es decir, no hacer un cateterismo, someterlo al paciente a un cateterismo, no. Simplemente con la observación de alguien, obviamente entrenado, avesado, para ver ese tipo de dilataciones. Entonces, eso puedo dar el ejemplo. En uno de estos chequeos rutinarios hemos detectado, por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal muy grande, por suerte ya resuelto, pero bueno, era así, oligoasintomático, porque el paciente ya tenía dolor, porque esto ya es una dilatación, eran 90 centímetros. Eran 90 centímetros, el paciente tenía dolores importantes. Entonces, bueno, cuando se hizo el estudio vascular, se detectó esto, ya por suerte, ese aneurisma está resuelto a través de lo que se llama una prótesis endovascular que se coloca para que la sangre no entre en el territorio del aneurisma y siga por la prótesis. Entonces, obviamente que le cambiamos la expectativa de vida al paciente, ¿no? Ahí viene la aorta normal, el caño normal, se dilata, después que se dilata se vuelve a afinar, sigue de calibre normal. Uno coloca la prótesis entre los dos extremos normales, de manera de excluir, de sacar de la circulación al aneurisma, y que el flujo de sangre siga por donde tiene que seguir, y al no golpear la presión de la pared contra ese aneurisma, tampoco se va a romper. Es como una nueva arteria que le ponemos, correcto, una nueva arteria aorta que reemplaza a esta que se dilató y estaba enferma y con posibilidades de romperse. Algo que le puede llamar la atención, fuera de se rompe, si eso sí se rompe, puede generar una muerte súbita, porque, claro, toda la sangre del organismo pasa por ahí, no puede durar nada. El paciente no nos da tiempo a hacer absolutamente nada. La única chance de salvarse es que se rompa en cámara lenta, que el dolor vaya avisando, o si es de golpe, tenemos que tener la suerte de estar internados, y no solo estar internados, que el cirujano vascular esté ahí, porque no lo puede resolver. Porque hay que clampear y clampear el lugar donde está sangrando. Javier ha puesto el foco en la última tendencia en tratamiento, esa última tendencia que es muy efectiva se hace a través de un cateterismo, la endoprótesis se coloca por un cateterismo y tema resuelto. Pero años atrás
esto era sí o sí resolución quirúrgica y uno tenía que contar con el cirujano, con la prótesis, porque también estaba esto, tengo el cirujano, tengo el paciente, ¿ves? No tengo una prótesis en stock para ponerle y uno tiene que hacer más. Y también las prótesis han mejorado enormemente. Sí, como todo. Como todo. Entonces han tenido una evolución espectacular y bueno, son muchísimo más confiables que las otras endoprótesis. Son de un tamaño que uno adapta la prótesis a las dimensiones que nosotros encontramos cuando hacemos la ortografía. Cosa que antes era imposible. Claro, o sea, el cuello y la salida del aneurisma, nosotros lo tenemos bien documentado en cuanto a milímetros, cuántos milímetros o cuántos centímetros son, y se le hace una prótesis a medida para ese territorio, eliminando definitivamente el aneurisma, con lo cual se elimina la posibilidad de que eso se rompa de manera brusca y el paciente se muere de un shock en el instante y no da tiempo a nada. En general, el paciente, si se llega a romper de golpe, dura menos de 5 minutos vivo. Además, ni siquiera sirve la RCP, nada, porque quedó vacío de sangre, no hay manera de sacarlo. Bueno, repasamos. Fumador, usted cada tanto, ya a determinada edad, 50, 60, debería empezar a preocuparse por los ecos abdominales y no solo por el hígado graso o por si tengo piedras en la vesícula, porque a través del mismo estudio, independientemente del que nos termina de contar Javier, uno puede tener una idea de cómo está la aorta. Si tengo dolores raros que me llaman la atención, que no los puedo ubicar bien, si siento demasiados latidos abdominales, porque a veces también el paciente puede percibir un latido que llama la atención, no lo sintió antes, es otra buena razón para ir a consultar. Es en general una patología de pacientes mayores, muy raro que uno encuentre un aneurisma de aorta abdominal para romperse con 40 años, pero andando los años es algo a considerar. Esto es un dato práctico, digamos. Si usted nota algún dolor, algún movimiento, póngase la mano de manera abierta, así sobre la boca del estómago, y fíjese cómo se comporta. Si el latido me expande, me cierra, es una cosa. Y otra cosa es un latido expansivo, que me abre la mano. Ahí podemos semiológicamente pensar en la posibilidad de un aneurisma de aorta abdominal. Y bueno, después a partir de ahí ya vienen las confirmaciones ecocardiográficas para resolverlo lo antes posible, porque no sabemos en qué momento se va a romper. El tabaquismo, sin ninguna duda, tiene que ver con esto. Pero tengo una buena noticia. Yo no sé si es por la parte económica que estamos viviendo. No me digas que fue el efecto mágico del tabaquismo. Sí, el efecto mágico es el precio. Entonces se está fumando menos porque no lo pueden comprar tanto. Ya compran de a cigarrillos nada más. Con lo tanto, se le hace más dificultoso al paciente fumarse los 20 o los 30 o 40 cigarrillos que se fumaban en su momento, que terminaban en enfermedad coronaria, en aneurisma, en infinidad de cosas, pero en general hoy día estamos viendo que hay una menor cantidad de tabaquistas o que han bajado el nivel de tabaquismo debido a una situación económica. Así que dentro de todas las malarias que tenemos, esa es una buena noticia desde el punto de vista económico, que los pacientes no puedan acceder a comprar los cigarrillos. ¿Sí? Un tema final con esto del aneurisma. Tengo el aneurisma. No llega a ser un aneurisma tan grande como para que haya que tomar medidas, como las que planteó Javier a la cirugía. ¿Lo puedo cuidar? Sí, pero lo puedo cuidar significa que la presión arterial no me puede pasar de 10, 11 de máximo. En el subsuelo tiene que estar. En el subsuelo. No se va a romper mientras su presión esté baja o bajísima. Donde la presión empieza a subir, mejor chequeo cada 6 meses, chequeo anual, hasta que su cardiólogo, porque todo esto está estandarizado, hasta que su cardiólogo le diga, bueno, con este diámetro ya llegamos, dejémonos de embromar porque se rompe en cualquier momento. Fernando. Lo que dijo Javier recién, ese diámetro puntual es una guasada, hay que entender que llegó a tu consultorio viva de milagro. Sí, no lo puedo tomar otra forma. Por supuesto, y está viva ahora. Correcto. Y está viva porque está con la prótesis puesta. Vamos a un corte y cerramos el programa.
Bueno, al final les contamos más o menos cómo debería ser un ecocardio normal y qué precauciones tomar cuando uno envejece, y nos dedicamos a la segunda parte a hablar de una complicación propia de la edad que no tiene todo el mundo, que son los aneurismas de aorta abdominal. Como siempre nos queda de todo en el tintero, en realidad nos quedó hablar de las enfermedades del envejecimiento cardíaco, cosa que será parte de otro programa. Esperamos que les haya gustado, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días, les agradecemos la fidelidad por seguirnos, a ustedes y a los sponsors que hacen posible el programa. Bueno, nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.